Cuando pensamos en maquinaria industrial, una de las piezas más fascinantes y fundamentales en la construcción, minería y procesamiento de materiales es el triturador de rocas. Aunque a simple vista puede parecer una máquina común, detrás de su apariencia robusta se esconde un sistema complejo, diseñado para transformar enormes bloques de piedra en fragmentos más pequeños y manejables. Pero, ¿cómo funciona realmente un triturador de rocas industrial? Para responder a esta pregunta, debemos primero entender qué es un triturador y por qué es tan vital en varias industrias. En términos simples, un triturador es una máquina que se encarga de desmenuzar, aplastar o romper materiales sólidos, principalmente rocas, en tamaños más pequeños. Esta reducción de tamaño facilita su transporte, manipulación y procesamiento posterior, ya sea para construir carreteras, fabricar cemento, extraer minerales o incluso producir materiales reciclados. Sin esta transformación, sería casi imposible trabajar con piedras grandes o bloques de mineral en cualquier planta industrial. Existen varios tipos de trituradores industriales, pero los más comunes son los de mandíbula, los de impacto y los cónicos. Cada uno utiliza un mecanismo diferente para realizar la trituración, y su elección depende del tipo de material a procesar, el tamaño del material de entrada y el tamaño deseado del producto final. Por ejemplo, los trituradores de mandíbula son ideales para manejar rocas duras y abrasivas, mientras que los trituradores de impacto son más adecuados para materiales menos duros, pero con necesidad de mayor fragmentación fina. Para empezar a entender el funcionamiento, nos centraremos primero en el triturador de mandíbula, considerado el más básico y uno de los más usados en la industria minera. Este tipo de triturador tiene dos placas, una fija y otra móvil, que funcionan como una mandíbula de mandíbula real. La mandíbula móvil se mueve hacia adelante y hacia atrás, gracias a un mecanismo excéntrico, atrapando la roca entre las dos placas y aplastándola hasta que el material se reduce al tamaño deseado y cae por la parte inferior. La clave de este diseño está en la presión aplicada y en la geometría de las placas que permiten triturar materiales duros con alta eficiencia. Además, el espacio entre las placas es ajustable, lo que permite controlar el tamaño de las partículas que salen del triturador. Por ejemplo, si se necesita fragmentos más pequeños, el operador reducirá el espacio entre las placas para que las rocas se trituren más finamente. En contraste, un espacio más amplio produce fragmentos más grandes. Esto da una gran versatilidad en la aplicación industrial, adaptándose a diferentes necesidades de producción. La energía para mover la mandíbula móvil generalmente proviene de un motor eléctrico o un motor diésel, dependiendo del contexto y la escala de la operación. Esta energía se transmite mediante un sistema de correas y poleas, o directamente mediante engranajes, que activan un eje excéntrico. El movimiento del eje excéntrico es el que transforma la rotación del motor en un movimiento oscilante para la mandíbula móvil. Es importante mencionar que la capacidad de un triturador industrial se mide en toneladas por hora, y esta capacidad está influenciada por el tamaño de la boca de alimentación, la velocidad del mecanismo y el ajuste del espacio entre las placas. Un triturador grande, con una boca de alimentación amplia y un motor potente, puede procesar cientos de toneladas de roca en una sola hora, haciendo posible la explotación masiva de minas y canteras. A medida que el material es triturado y pasa a través del espacio ajustado, sale en forma de fragmentos más pequeños, listos para ser transportados por cintas o camiones a la siguiente etapa del proceso industrial, que puede ser la molienda, el lavado o la clasificación, según el tipo de producto final que se desee obtener. Pero, ¿qué pasa cuando se necesita una trituración aún más fina? Aquí entran en juego otros tipos de trituradores, como los de impacto y los cónicos, que emplean principios distintos para romper la roca en partículas aún más pequeñas. Los trituradores de impacto utilizan la fuerza del golpe de martillos o barras giratorias que lanzan la roca contra una superficie resistente, provocando su fractura por impacto. En cambio, los trituradores cónicos trituran por compresión y fuerzas de cizalla, con un movimiento giratorio excéntrico de un cono dentro de una cavidad fija. Cada tipo tiene sus ventajas y desventajas, pero todos comparten un propósito común: reducir el tamaño del material para facilitar su manejo y procesamiento.
La elección del tipo adecuado depende no solo del material a triturar, sino también de la eficiencia energética, el costo de mantenimiento y el tamaño deseado del producto final. Ahora que hemos comprendido el principio básico de funcionamiento del triturador de mandíbula y hemos mencionado brevemente otros tipos, es vital entender que no solo la máquina es responsable del proceso. También es clave la calidad de la materia prima, el diseño del sistema de alimentación, el mantenimiento y el control operativo para garantizar que el triturador funcione de manera óptima y segura. La operación del triturador debe ser monitoreada constantemente para evitar atascos, desgaste excesivo o daños mecánicos, ya que las rocas pueden variar en dureza y composición, lo que afecta el rendimiento. Por ejemplo, las rocas extremadamente duras o abrasivas pueden desgastar las placas de trituración más rápido, requiriendo inspecciones periódicas y reemplazos para mantener la eficiencia. Otro aspecto importante es la seguridad. Los trituradores industriales están diseñados con múltiples sistemas de protección para evitar accidentes, desde resguardos que impiden el acceso a las partes móviles, hasta sensores que detienen la máquina en caso de sobrecargas o fallos. Un equipo bien entrenado y protocolos estrictos aseguran que el triturador funcione sin riesgos para los operarios. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que el triturador de rocas industrial es una máquina compleja pero fascinante, diseñada para un propósito vital: transformar grandes piedras en fragmentos más pequeños para su uso en distintas industrias. Desde su mecanismo básico de mandíbula móvil hasta la variedad de modelos especializados, la trituración es un proceso que combina ingeniería, física y tecnología para lograr resultados eficientes. Y justo cuando crees que entiendes todo sobre el triturador de mandíbula, es importante recordar que la trituración no es un proceso lineal ni único. De hecho, para obtener un producto final con las características exactas, la trituración suele realizarse en varias etapas, combinando diferentes tipos de máquinas y técnicas. Continuando con la idea, es fundamental comprender que un triturador industrial raramente trabaja solo. Para obtener el tamaño y la calidad deseada del material final, es común que se utilice una combinación de máquinas en un sistema integral de trituración. Este sistema está diseñado para aprovechar las fortalezas de cada tipo de triturador y maximizar la eficiencia en la reducción de rocas y minerales. En una planta típica de procesamiento de minerales o en una cantera, el proceso de trituración generalmente se divide en etapas: trituración primaria, secundaria y terciaria. Cada etapa tiene su función específica, y para ello se utilizan diferentes tipos de trituradores según la necesidad. La trituración primaria es la primera fase en la que se recibe el material, en su tamaño natural, normalmente muy grande, y con formas irregulares. Aquí, el triturador más comúnmente empleado es el triturador de mandíbula que describimos antes. Su principal tarea es reducir grandes bloques en fragmentos que puedan ser manejados por la siguiente etapa. En esta fase, la capacidad y la robustez de la máquina son clave, porque el material puede ser extremadamente pesado y duro. Una vez que el material pasa por la trituración primaria, se transporta mediante cintas transportadoras hacia la trituración secundaria. Aquí se utilizan generalmente trituradores de impacto o trituradores cónicos. La función principal de estos equipos es reducir aún más el tamaño de las piedras, buscando una forma más homogénea y una granulometría adecuada para la etapa siguiente o para su uso final. Los trituradores de impacto actúan mediante la fuerza del golpe. Dentro de estos equipos, grandes martillos o barras giratorias golpean la roca, lanzándola contra placas resistentes que la rompen en pedazos más pequeños. La ventaja de estos trituradores es que pueden generar fragmentos de tamaño más uniforme y con bordes menos filosos, lo que puede ser importante para ciertas aplicaciones como la construcción o la fabricación de agregados para concreto. Por otro lado, los trituradores cónicos, que funcionan con un cono móvil dentro de una cavidad fija, trituran el material por compresión. Este tipo de trituradora es especialmente eficiente para manejar rocas más duras y abrasivas, y suelen usarse en la trituración secundaria y terciaria. Su diseño permite un triturado continuo y más fino, lo que los hace ideales para etapas finales del proceso. La trituración terciaria es la fase final,
y se enfoca en lograr el tamaño exacto del producto, muchas veces para procesos industriales específicos, como la producción de materiales, para la fabricación de cemento, asfalto o para procesos químicos. Aquí, los trituradores cónicos son los más usados, junto con trituradoras de impacto en algunos casos, dependiendo del tipo de material y el resultado deseado. Además de los trituradores, en una planta industrial existen otros equipos complementarios que forman parte del sistema de trituración y manejo del material, como cribas vibratorias para clasificar los tamaños, sistemas de transporte, tolvas de alimentación y dispositivos para la reducción de polvo. Todo esto forma una cadena sincronizada que asegura un flujo constante y eficiente del material, desde la entrada hasta el producto final. Pero la integración de estas máquinas no solo tiene que ver con el tamaño del material, sino también con la optimización energética y la reducción del desgaste de las piezas. Cada tipo de triturador está diseñado para operar en un rango específico de tamaños y materiales, y trabajar fuera de esos parámetros puede causar sobrecargas, daños y costos innecesarios. Por eso, el diseño de la planta de trituración se realiza con cálculos precisos y análisis detallados de la naturaleza del material. Es importante destacar que la selección del equipo y la configuración del sistema de trituración varían mucho según la industria. En minería, por ejemplo, el objetivo principal puede ser la extracción de minerales valiosos, lo que implica un enfoque en la trituración fina para liberar el mineral de la roca matriz. En construcción, la prioridad puede ser la producción de áridos para concreto, donde la forma y resistencia del fragmento final son cruciales. Un aspecto clave en el funcionamiento eficiente de los trituradores industriales es el mantenimiento preventivo. Dado que estas máquinas trabajan bajo condiciones extremas, con materiales duros y abrasivos, el desgaste de las piezas móviles es constante. El control regular, la lubricación adecuada y el reemplazo oportuno de las partes desgastadas evitan paradas inesperadas y prolongan la vida útil de los equipos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el material es extremadamente duro o tiene características especiales que dificultan la trituración? En estos casos, la industria ha desarrollado tecnologías avanzadas que complementan a los trituradores tradicionales. Por ejemplo, existen trituradores que combinan la trituración con la molienda, máquinas que incorporan sistemas hidráulicos para ajustar dinámicamente la presión de trituración y equipos que trabajan con sensores inteligentes para optimizar la operación en tiempo real. Estas innovaciones no solo mejoran la eficiencia, sino que también reducen el consumo energético y minimizan el impacto ambiental, aspectos cada vez más importantes en la industria moderna. Hemos visto entonces cómo se combinan distintos tipos de trituradores para conformar un sistema eficiente, adaptado a las características del material y las necesidades específicas de cada industria. Desde la trituración primaria, con trituradoras de mandíbulas robustas, pasando por la trituración secundaria con equipos de impacto o cónicos, hasta la trituración terciaria que afina el producto final, el proceso es un ejemplo de ingeniería aplicada para transformar la materia prima. Y, para cerrar esta página, conviene adelantarnos a una idea crucial para entender el funcionamiento interno de estas máquinas. ¿Cómo es el diseño mecánico y los principios físicos que hacen posible que estas máquinas gigantescas trituren rocas duras con tanta eficiencia? Habiendo explorado cómo se integran los distintos tipos de trituradores en un sistema industrial, ahora es momento de adentrarnos en el corazón mecánico de estas máquinas. ¿Qué elementos y principios físicos hacen posible que un triturador industrial aplaste rocas tan duras con tanta eficiencia y constancia? La respuesta está en la combinación de diseño ingenioso, materiales resistentes y el aprovechamiento de fuerzas mecánicas específicas. Primero, pensemos en las fuerzas involucradas. La trituración se basa principalmente en la aplicación de presión y fuerzas de impacto o compresión para fragmentar la roca. En los trituradores de mandíbula, por ejemplo, la fuerza principal es la compresión. La mandíbula móvil empuja la roca contra la mandíbula fija, ejerciendo una presión creciente que provoca la fractura del material. En los trituradores de impacto, la fuerza proviene del choque directo de martillos o barras contra la roca, generando una energía cinética que rompe las partículas.
En los trituradores cónicos, la presión combinada con fuerzas de cizalla produce una trituración más fina. Ahora, para generar estas fuerzas, los trituradores cuentan con mecanismos robustos. En un triturador de mandíbula, el eje excéntrico es clave. Este eje, conectado a un motor potente, gira para transformar la energía rotativa en un movimiento oscilante que mueve la mandíbula móvil hacia adelante y hacia atrás. Esta acción no solo aplica fuerza, sino que también facilita que las rocas se fragmenten progresivamente y puedan caer cuando alcanzan el tamaño adecuado. Las placas de mandíbula están hechas de materiales resistentes al desgaste, como acero endurecido o aleaciones especiales, ya que deben soportar el constante roce y presión de las rocas duras. Además, su diseño geométrico no es casual. Tienen una forma que maximiza la superficie de contacto con la roca, asegurando que la trituración sea eficiente sin desperdiciar energía. En los trituradores de impacto, el diseño es diferente. Aquí, un rotor gira a alta velocidad, y en su periferia están instalados martillos o barras de impacto. Cuando la roca entra, estos martillos la golpean con gran fuerza, lanzándola contra placas o superficies fijas que la fragmentan. La velocidad del rotor y la masa de los martillos son parámetros críticos que definen la capacidad de trituración y el tamaño del producto final. El sistema de rotor debe estar equilibrado cuidadosamente para evitar vibraciones que puedan dañar la máquina. Por eso, estos equipos incorporan rodamientos robustos y estructuras reforzadas que mantienen la estabilidad durante el funcionamiento a altas revoluciones. Los trituradores cónicos, por su parte, tienen un diseño que combina movimiento giratorio y excéntrico de un cono dentro de una cámara cónica fija. El cono se mueve en un patrón excéntrico, creando una zona de trituración, donde la roca es comprimida y fragmentada continuamente a medida que desciende por la cavidad. Este movimiento permite una trituración eficiente y controlada, con un tamaño final muy uniforme. Además de las piezas principales, los trituradores cuentan con sistemas auxiliares esenciales para su operación. Por ejemplo, los mecanismos de ajuste permiten modificar el tamaño de salida del material, adaptando la producción a las necesidades específicas. Estos ajustes pueden ser hidráulicos o mecánicos y facilitan una operación flexible y rápida. El sistema de alimentación también es vital. Para que el triturador funcione óptimamente, la alimentación de rocas debe ser constante y controlada, evitando atascos o sobrecargas. Por eso, se utilizan tolvas, alimentadores vibratorios o cintas reguladas que dosifican la cantidad de material que entra a la trituradora. No menos importante es la lubricación. Los componentes móviles, como ejes, rodamientos y engranajes, necesitan lubricantes especiales que reduzcan la fricción y el desgaste, prolongando la vida útil del equipo y evitando fallos mecánicos. Un detalle técnico que muchos desconocen es la importancia de la protección contra materiales extraños. En la alimentación pueden llegar objetos no triturables, como metales o madera, que pueden dañar la trituradora. Para evitar esto, algunas plantas incorporan imanes, sistemas de detección o dispositivos que expulsan esos materiales antes de la trituración. La robustez estructural del triturador es otro punto clave. Las máquinas están construidas con marcos de acero reforzado, capaces de soportar las vibraciones, impactos y presiones constantes. Las partes están diseñadas para ser reemplazables, facilitando el mantenimiento y minimizando el tiempo de parada. Para aumentar la eficiencia energética, muchos trituradores modernos incorporan sistemas inteligentes de control que ajustan automáticamente la velocidad, la presión o el flujo de material según las condiciones de operación, optimizando el rendimiento y reduciendo el consumo. Finalmente, desde el punto de vista físico, la trituración implica un equilibrio entre la fuerza aplicada y la resistencia del material. La roca se fractura cuando la presión supera su resistencia a la compresión o a la tensión. Por eso, conocer las propiedades del material, como su dureza, resistencia y estructura interna, es fundamental para seleccionar el triturador y configurar su operación. Hasta aquí hemos visto que detrás de la aparente simplicidad de un triturador de rocas industrial,
Hay un conjunto de elementos mecánicos, materiales y físicos que trabajan juntos para lograr la trituración. Pero no solo la máquina importa, también el contexto en el que se utiliza, el tipo de material y las condiciones ambientales. Tras entender los desafíos y soluciones que enfrentan los trituradores de rocas industriales, es crucial ver cómo la tecnología moderna ha revolucionado su operación. La automatización y los sistemas inteligentes han transformado estos equipos en máquinas mucho más eficientes, seguras y fáciles de controlar. Hoy en día, los trituradores están equipados con sensores que monitorean continuamente parámetros como la vibración, la temperatura, la presión hidráulica y el nivel de desgaste. Estos datos se transmiten en tiempo real a sistemas de control centralizados que ajustan automáticamente la velocidad del motor, la apertura de las cámaras de trituración o el flujo de alimentación para optimizar el proceso. De esta forma, se maximiza la producción y se minimizan los riesgos de daños o paros inesperados. Además, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático permiten predecir fallos antes de que ocurran, planificar mantenimientos preventivos y mejorar el diseño de las piezas para aumentar su durabilidad. Esto reduce costos y prolonga la vida útil de los trituradores. Los operadores pueden controlar y supervisar la maquinaria desde paneles digitales o incluso remotamente, aumentando la seguridad al evitar la presencia constante cerca de partes móviles peligrosas. La integración con sistemas de gestión de planta facilita la coordinación con otros procesos, como la alimentación o el transporte del material triturado. El futuro apunta hacia una trituración cada vez más automatizada, con equipos que no solo respondan a las condiciones en tiempo real, sino que también aprendan y se adapten de forma autónoma para ser más eficientes y sostenibles. La incorporación de energías limpias, materiales avanzados y diseños modulares será clave para enfrentar los retos ambientales y económicos. En conclusión, un triturador de rocas industrial es una combinación compleja y sofisticada de ingeniería mecánica, física y tecnología digital. Su funcionamiento eficiente depende no solo del diseño robusto y los materiales resistentes, sino también del control inteligente y la capacidad de adaptación ante las condiciones cambiantes. Así, estas máquinas siguen siendo el corazón de numerosas industrias, transformando la materia prima en productos útiles y contribuyendo al desarrollo de la infraestructura y la economía global.